permaneced en mí y yo en vosotros. Aclaro, es Jesús el que está hablando. El Evangelio de Juan está justamente compartiendo la enseñanza directa de Jesús. Y dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, dice Jesús. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hasta allí la lectura y saltamos ahora a Efesios capítulo 4. Efesios también es una carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice así entonces la palabra de Dios. Y él mismo, está hablando el apóstol a los hermanos, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, se refiere a la iglesia, amén, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Padre y Señor nuestro, gracias. Gracias porque, Señor, estamos con esa expectativa que genera el solo hecho de leer tu palabra, el solo hecho de leerla, Señor, de compartirla aquí en tu casa, Señor, nos genera esa expectativa de lo que tu Espíritu, Señor, quiere obrar de manera profunda en nuestro ser. Por eso, Señor, estamos como atentos, como esperando sorpresas, esperando que la gracia de tu Espíritu se derrame de manera personal, nos hable, nos ministre, Señor, nos llene y, Señor, plante semillas y certezas en fe a través de tu palabra, por la cual, Señor, vivimos de gloria en gloria, bendecidos y para bendecir a muchos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder y en su nombre oramos y declaramos bendición hasta que sobre y abunde sobre nuestras vidas al recibir tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor.
Hoy vamos a hablar del conflicto que no debería ser un conflicto, que no debería existir. Yo le llamo el conflicto entre la vid y la raíz. El texto es muy conocido, el de San Juan 15, pero quizá no se habla tanto de la raíz, porque es evidente que toda planta, para que crezca y que dé fruto, es más que evidente que debe tener raíces, y raíces profundas. Pero justamente en la vida del cristiano se da, tras la figura que Jesús nos muestra, la figura yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es como que hay un conflicto y ahí vamos a hablar. Yo le llamo el conflicto de una generación desanclada. Desanclada. Es que estamos frente a una generación ungida. ¿Estamos atentos? Pero inestable. Encendida, pero no tan firme. Convencida, pero como si no estuviera verdaderamente plantada. ¿Me escuchan? Estamos frente a una generación que está confundida, porque confunde libertad con falta de sujeción. ¿Estamos atentos? Confunde, y lo vuelvo a repetir, libertad con falta de sujeción. Movimiento con avance en el reino, lo confunde. Y sentimientos espirituales, lo confunde con lo que es la madurez real en la fe cristiana. Y en esta noche el Espíritu Santo nos confronta con una verdad que es incómoda. Muchos permanecen en Cristo, y estamos hablando de esto, de permanecer, que significa y es pertenecer. Muchos permanecen en Cristo, pero en muchos aspectos viven desconectados del cuerpo, y cuando hablo del cuerpo, hablo de la iglesia. En muchos aspectos viven desconectados del cuerpo. La Biblia, el apóstol Pablo habla y revisa el tema una y otra vez. El cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Señor Jesús. Cristo es la cabeza, y vos y yo somos iglesias, cuerpo de Cristo. Amén. Muchos permanecen en Cristo, al menos de palabra, lo dicen, lo expresan, pero en muchos aspectos viven desconectados del cuerpo, desconectados de la iglesia. Y esto no nos hace incrédulos, pero nos mantiene estériles en cuanto al propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Me están escuchando? El estar desconectado del cuerpo, desconectado en cierta forma de la iglesia, nos mantiene en cierta medida estériles en lo que significa el propósito que Dios tiene de manera personal para tu vida. Dice el texto de Juan 15, permaneced en mí. Si prestamos un poquito de atención, podemos observar que es una orden. No es un quizás, no es una opción. Allí en Juan capítulo 15, versículos 4 en adelante, Jesús nos está sugiriendo una experiencia espiritual opcional para el que cree en Cristo. Nos está sugiriendo, bueno, sería bueno que esta experiencia también la vivas. Jesús dice, permaneced en mí. En realidad, Jesús está estableciendo una ley, un principio que es del reino. Decirle que está al lado, un principio del reino de Dios.
permaneced en mí, dijo Jesús, porque el que permanece es el que dará frutos. Y diríamos que el principio del reino se extiende agregando, porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Jesús establece un principio y quisiera que preste atención, porque el problema no es separarse de Cristo. El problema es separarse de la forma en que Cristo decidió operar aquí en la tierra a través de su iglesia. En el texto, la figura de Cristo allí en el Evangelio de Juan es la vid. Y la vid siempre tiene estructura, la vid siempre tiene un orden. Hay conexiones en la planta, no existe permanencia real en Cristo que no produzca sujeción a su cuerpo, que es la iglesia. ¿Me están atendiendo? O sea, no existe esto. Que digamos yo permanezco, soy de los que están unidos, compenetrados con la fe cristiana, con mi iglesia. No existe esto si lo declaramos, si lo entendemos, si lo decimos a viva voz, pero que en realidad que produzca directamente que me sujete al cuerpo, que esté bien entrelazado y unido con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Si decís que permanecés, si sos parte de la iglesia, tenés que entender que esa palabra está unida a algo concreto que está ocurriendo y estás unido, entrelazado con el cuerpo. Tus hermanos, mis hermanos, en Cristo, en la fe. Quisiera que piense, porque el pámpano que allí el apóstol Juan habla en el capítulo 15, el pámpano no decide cuándo conectarse con la vid. ¿Me están escuchando? Decir el que está al lado, el pámpano no decide cuándo conectarse con la vid. No decide cuánto tiempo tengo que conectarme con la vid. El pámpano es el brote. El brote que está unido a la rama principal, del cual, de ese brote, después aparece el racimo, el fruto. El pámpano no decide ni cuándo conectarse con la planta, ni cómo conectarse, porque el pámpano, decirle que está al lado, el pámpano o permanece conectado o muere. ¿Me están escuchando? ¿Te abrochaste el cinturón? El pámpano o entiende de manera interna en su espíritu que debe estar conectado con la vid, que es Cristo, pero también se refiere al cuerpo de Cristo. Amén. O si no, lo que ocurre es que muere si no está conectado y se seca. Muchos creyentes realmente hoy no están muertos en la fe, pero tampoco están, o pareciera que no están verdaderamente vivos. Y lo ves a través de sus frutos. No hay frutos, y cuando no hay frutos, pareciera que no estuvieran vivos. Están en algún sentido en su vida de fe en un proceso de pausa o parálisis en su vida espiritual, en su relación con Dios. El fruto que Jesús busca no es emocional,
El fruto que Jesús busca es corporativo. Los pámpanos están conectados. Los pámpanos permanecen unidos. Y los pámpanos crecen. Y los pámpanos van a dar entonces fruto. Y fruto en abundancia. Jesús no dijo: en esto será glorificado mi Padre, en que sintáis la presencia del Espíritu Santo en mi vida. ¿Me escuchan? En esto será glorificado mi Padre, en que ustedes sientan la presencia. Sentir la presencia es realmente gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, yo siento, vos sentís la presencia, pero la palabra en Juan está hablando que Dios es glorificado. Y dice el texto: en esto es glorificado mi Padre, cuando da muchos frutos. Decirle que está al lado: no te confundas. Gloria a Dios. Que su espíritu se mueva, que te encienda en fuego, que empieces a hablar en lengua. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero en eso no es glorificado el Padre. La palabra es concreta. La palabra dice que Dios es glorificado cuando el pámpano allí da fruto, y fruto en abundancia. En esto dice el texto, y lo dice Jesús, no lo dice el apóstol Pablo ni otro apóstol. Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que des abundante fruto. Y el fruto bíblico no es asistir a la iglesia. Atento. No es solo venir y recibir de Dios. Eso no es el fruto. ¿Me están escuchando? No es consumir cosas de fe. Eso no es fruto. El fruto, dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, templanza, benignidad. Y creo que me olvido de alguno. El fruto es un corazón, una vida transformada. ¿Me están escuchando? El fruto se está refiriendo: es que yo antes no tenía amor, yo antes no tenía paciencia, yo antes realmente parece como que explotaba, yo antes, pero ahora no sé, el Señor está transformando mi vida. Yo tengo la paciencia que no tenía, ahora yo escucho a mi esposa, ahora yo escucho a mi hijo, ahora yo le presto atención, yo ahora tengo esa templanza, porque antes me desbordaba y mi carácter, y yo odiaba y ya enseguida una trompada. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, dice la palabra de Dios. El fruto, decirle que está al lado, el fruto tiene que ver, decirle que está al lado, con una vida transformada de verdad. Con una vida transformada de verdad por el Espíritu Santo de Dios. O sea, el fruto es función, es transformación, función del cristiano en la iglesia, función del cristiano allí en su hogar, función del que cree en Cristo con su esposa, la función del que, del prudente, del que tiene paciencia, la función de Dios, lo que es Cristo viviendo en la vida de alguien, es la vida de Jesús viviendo en tu vida, en mi vida, es la función, es ver en funcionamiento a Cristo, ver en funcionamiento que el Espíritu Santo transforma, ver es en función. Por eso yo digo, el fruto tiene que ver con funciones dentro de tu hogar, con tus vecinos, con ese desacuerdo que hubo en la célula, pero que bueno, ahora vos te pones a orar y quizá alguien te agredió o alguien te hirió, pero vos perdonás. Esa es la función, cuando está en funcionamiento la vida de Jesús, cuando está en funcionamiento y esté fluyendo el Espíritu Santo de Dios y la vida de Jesús fluye y vive Cristo a través de ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Palabra de Dios. La vida de Cristo
Eso es fruto. Por eso vuelvo a repetir, fruto no es asistir solamente, consumir de Dios a través de, prédicas en el celular y nada más. No es solo eso, O recibir y decirle a los chicos, vamos el domingo a recibir. Y el Señor está mirándote porque esto lo venís diciendo hace años. Y el Señor te está diciendo, ¿y esta persona cuándo empieza a dar? ¿Cuándo va a empezar a dar en mi nombre para que me conozcan a mí, diría Jesús? ¿Cuándo? Porque siempre va a recibir. ¿Cuándo vas a empezar a dar? Porque eso ahí está. Aparece una vida transformada en Cristo, en el nombre de Jesús. Estar en el cuerpo de Cristo no es como estar en un hotel. ¿Me están escuchando? Estar en el cuerpo de Cristo, lo repito de vuelta, no es como estar en un hotel. Como de paso, estás en un hotel, de paso, no te interesa quién está a tu derecha, quién está arriba, no te interesa quién está abajo o al lado. No tengo compromiso con el resto de la gente. Estar en el cuerpo de Cristo no es como estar de paso, como aquel que está en un hotel. ¿Me escuchan? Por eso permanecer, el título del mensaje es pertenecer. Te lo digo de otra manera. El Espíritu Santo no usa la metáfora del cuerpo solo por poesía, por una hermosa palabra de poesía, poética. La causa por la cual usa la palabra cuerpo es que es esa la misma naturaleza de la iglesia. La iglesia es cuerpo, miembros, ojos, oídos, piernas, bien unidos, entrelazados con las coyunturas. La coyuntura es lo que me une uno con el otro y genera movimiento, articulación. No estoy duro, es fuerte porque justamente impide que haya un corte, una separación, una división del cuerpo. ¿Me están escuchando? Un cuerpo, por ejemplo, ¿qué es lo que no tolera un cuerpo? Un cuerpo no tolera órganos que quieran vivir de manera independiente. ¿Me están escuchando? Eso no lo tolera ningún cuerpo humano. Pero hay cristianos que viven de manera independiente. Un cuerpo no tolera miembros que están, pero en realidad no contás con ellos. Están, sí, pero no contás. O sea, tengo acá la pierna, la tengo, sí, pero no cuento con esta pierna. Entonces, si me muevo, me tengo que mover con una sola pierna. Porque esta la tengo, pero no cuento con esta pierna. Eso no lo tolera un cuerpo. Eso no es incomprensible. La palabra cuerpo no es solo una figura poética, es la realidad de cómo funciona el cuerpo de Cristo. ¿Me están escuchando? El cuerpo. Y ningún cuerpo tolera que haya órganos que no se sujeten. No lo tolera. Es disfuncional. Completamente disfuncional ese cuerpo. Si hay un órgano que no se sujeta, esta pierna quiere ir para allá, pero esta quiere ir para allá. Y entonces, ¿cómo hago? Hay sujeción. Estamos hablando de este tema, de que permanecer es pertenecer en el nombre de Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo no usa la metáfora de cuerpo allí. Cuando el apóstol Pablo escribe en general a las iglesias, a los romanos, a los corintios, al libro de Efesios, la usa porque esa es la naturaleza de la iglesia de Cristo. Anotá esta palabra de ciencia.
Si querés anotar. El Espíritu no unge la independencia. Unge la integración, la sujeción, para que se cumpla ¿qué cosa? El propósito de Dios en tu vida. Por este motivo, un miembro que no se afirma, es verdad, no deja de ser miembro, pero con el tiempo se convierte en una carga. No en una bendición para la iglesia. Con el tiempo, aquel que no se afirma, como que no quiere, estoy pero no estoy, pertenezco pero no cuenten siempre conmigo. Y aquí está el gran engaño, porque sobre todo esto muchos dicen, bueno, Dios me usa igual. Sí, correcto, decirle que está al lado, correcto. Correcto, sí, es verdad. Dios te usa por gracia, por misericordia del que está en gran necesidad. Y la palabra afirma que aún si fuera necesario, las piedras hablarán para aquel que está necesitado. Pero el reino se establece por sujeción, órgano con órgano, y cada órgano cuenta con el otro en una armonía y coordinación que la produce el Espíritu Santo de Dios en la iglesia, en el cuerpo. Un miembro en ese cuerpo sin sentido de pertenencia siempre con el tiempo terminará herido, frustrado o endurecido. ¿Me escuchan? Entumecido como ese músculo que los dejás de utilizar, que ya no lo utilizás, ese músculo, y empieza a entumecerse, se empieza a endurecer, porque ya no tiene uso. ¿Está? Sí está. Pero el resto del cuerpo tiene que arreglárselas sin Él. ¿Me escuchan? Se las tiene que arreglar sin Él. El problema no es la iglesia. El problema es el altar. Porque todos levantamos un altar delante de Dios. Frente a nuestras debilidades. Amén. ¿Qué es lo que levantamos? Un altar. Para acercarnos al Señor y decirte acá, Señor, acá te dejo, Señor. Esto que a mí no me ayuda, no me acerca a ti, me está estancando, pero levanto un altar para entregártelo en sacrificio a ti y que tú te lo lleves. El problema no es la iglesia, es el altar de la voluntad y la sujeción. En Romanos capítulo 12, no vamos a leer, ¿se acuerdan el texto allí? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, el apóstol Pablo. Pablo conecta dos cosas que muchos separan: sacrificio vivo, ¿con qué? Con cuerpo de Cristo. Conecta concretamente, de manera concreta. Porque pertenecer, claro, pertenecer, y estamos hablando de esto, ¿cuesta? Sí. Cuesta porque hay que dejar el orgullo, amén. Claro que cuesta, porque al orgullo hay que hacerlo a un lado. Cuesta, sí, porque muchas veces el Señor nos corrige, amén. Y a veces usa a un hermanito más nuevo, o a veces usa a un hermanito más viejo. Y Dios, a través de tu hermano en Cristo, que quizás sea nuevito, sin querer por algo que dijo,
ya el Señor nos está corrigiendo, ¿me escuchan? Pero es nuevito. ¿Cómo puede ser que esté tan nuevo en la fe? Y Dios ya lo está usando. Y ahí tengo que dejar que, ¿por qué me cuesta? Tengo que dejar mi orgullo a un lado y decir, Señor, gracias. Gracias porque me estás corrigiendo. Claro que cuesta pertenecer. Cuesta porque hay que hacer a un lado la comodidad, la razón. ¿Cómo, pastor? La razón hay que hacerla a un lado. Sí, es que muchas veces quizá tengas razón en cómo lo interpretas, cómo lo ves. Quizá tengas razón, correcto, y toda la razón la tienes. Y cuando vayas al cielo el Señor te va a decir, tenías razón. Pero a pesar de que tenés razón, ¿me escucha? Para continuar con la unidad, no te vas a enojar. ¿Me escuchan? No te vas a enojar. Vas a tenerle paciencia al que no lo entiende. ¿Me están escuchando? Le vas a tener paciencia a aquel que no lo ve. Lo vas a abrazar y le vas a decir, bueno, no te preocupes. No vamos a discutir. ¿Me escuchan? Claro que cuesta. Pertenecer, permanecer, claro que cuesta. Porque muchas veces vas a tener que dejar tus razones 100% reales por el bien de la comunidad, de fe. No estoy hablando de pecado, amén. Son formas de ver y de interpretar a veces. Por eso es que muchos se alejan cuando Dios empieza a tratar a través de la corrección o a través de la misma palabra, nos confronta, o la autoridad en algún punto nos incomoda. Muchos se terminan alejando. Pero el Espíritu Santo dice hoy, cuidado, cuidado porque no todo cambio es obediencia. En realidad, muchos no es que están en pro de un cambio, muchos están huyendo. Están huyendo porque están siendo confrontados, están huyendo porque están siendo corregidos, están huyendo disfrazados de discernimiento, están huyendo porque están siendo confrontados por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que Dios está tratando con corazones que quizá hoy por hoy no quieren ser plantados para pertenecer, además de permanecer. Además, dones sin raíces producen ministerios de papel crepé. Amén. ¿Saben lo que es el papel crepé? Ese que no lo toques mucho porque se rompe. Los ministerios no existen para exhibir dones del Espíritu. No es así. Existen para formar hijos y manifestar a Cristo vivo dentro de la iglesia. No existen para exhibir un exhibicionismo de dones del Espíritu. No te equivoques. Por eso un ministerio es para que vean a Cristo. El ministerio y el servicio y los dones me están formando como un hijo de Dios. Y cuando alguien no se afirma, alguien no hace raíces en una casa, bueno, el don está. El don quizá siga fluyendo y se acelera la persona por el mismo don que vino por el Espíritu de Dios, correcto. Pero cuando alguien no hace raíces, el carácter de esa persona se queda atrás. El carácter de Cristo que debía ser formado queda allí atrás y va quedando atrás, postergado, porque no hace raíces.
predicaciones sin altar, adoradores que no se sujetan, líderes que no reciben su paternidad. El llamado que no acepta procesos termina siendo, en definitiva, con el tiempo, el llamado que no acepta los procesos a través de los cuales sos transformado. El orgullo queda a un lado y comienza a aparecer el fruto del Espíritu allí, que se ve y se manifiesta, porque es Cristo mismo que está manifestándose a través de tu vida. Diría el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Diría el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El llamado que no acepta procesos termina siendo una carga para el mismo cuerpo. Y en este sentido, Dios no envía gente que no ha aprendido a quedarse, a afirmarse, a hacer raíces. Dios no las envía, siempre se envían solos, camuflados de discernimiento y de mucha palabra recibida del Espíritu. ¿Me escuchan? Siempre se han enviado solos. El propósito no se lanza desde la inconstancia de la vida cristiana o la falta de pertenencia. El propósito de Dios se lanza cuando hay raíces firmes en el Señor. Quisiera dejar algunas cosas claras ya casi cerca del final, porque estamos hablando de que permanecer es pertenecer al cuerpo. ¿Me escuchan? En principio, esto que hablamos no significa si te sentís tocado. ¿Me escuchan? Si te sentís confrontado con la palabra, ¿me estás escuchando? Esto que estamos hablando no significa condenación. No significa condenación. Esto se llama alineación y se llama corrección a la palabra, al proceso y al propósito de Dios. Alineación, sí, y corrección. Si no tienes ese sentido de pertenencia a una iglesia local, no estás perdido, no perdiste tu salvación. ¿Me estás escuchando? No perdiste, lo estoy hablando claramente. Si no tenés ese sentido de pertenencia a una iglesia local, no es que perdiste tu salvación, ¿está claro? No te hace menos hijo de Dios, tampoco es así. No anula la gracia de Dios sobre tu vida, pero sí es verdad, si no tienes ese sentido profundo de pertenencia a ese cuerpo que es la iglesia, es verdad que se retrasa tu madurez, se empieza a retrasar tu madurez en Cristo, se empieza a posponer hacia más adelante el tema de que Dios te quiere enviar. Hay un límite, y es que se empieza a limitar el fruto. Y tu propósito comienza a quedar como en un stand-by. Si no hay sentido de pertenencia, no perdiste tu salvación. No sos menos hijo de Dios que yo o que cualquiera de los que estamos aquí. No sos menos, para nada. Sos igual un hijo de Dios. No se anula de ninguna manera la gracia, pero sí hay un tema de madurez que empieza a frenarse. Tu madurez en Cristo comienza a frenarse. Porque el reino no opera por impulsos, opera por fe, por certezas en la palabra y en los tiempos que solo Dios, en su soberanía,
Él tiene. Y yo te puedo asegurar que los tiempos de Dios solo se activan donde hay raíces. Y si hay raíces, siempre que hay raíces, hay pertenencia y hay permanencia, siempre. El Salmo, y ya estoy por terminar, el Salmo 92 no es una frase poética la que declara allí, más bien es una declaración profética cuando habla de plantados en la casa de Jehová florecerán. No dice el Salmo florecerán porque están ungidos, dice florecerán los plantados en la casa de Jehová. No dice florecerán porque son talentosos, dice florecerán porque están plantados, están firmes, afirmados, hay raíces. No florecen los inestables. Como dice Juan 15, Jesús afirmó: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Florecen los que permanecen. Hoy el Espíritu Santo no te está preguntando cuánto sabes de Dios. Hoy el Espíritu Santo no te está preguntando cuánto sentís al Espíritu Santo, cuánto sentís su presencia. El Espíritu Santo no te está preguntando de todo esto que estás escuchando. Bueno, ¿cuánto querés vos todo esto para tu vida? El Espíritu Santo hoy te está preguntando: ¿dónde estás plantado en tu vida de fe? ¿Dónde estás plantado? Porque permanecer en Cristo siempre significa pertenecer al cuerpo, un sentido de pertenencia, y solo los que pertenecen ven el propósito, lanzarse a pleno sobre su vida de parte de Dios. Hoy el Espíritu Santo te dice: es necesario cerrar ciclos. Es necesario ya que etapas que las concluyas, que las cierres. Ciclos de inestabilidad, ciclos de fracaso, ciclos. Es necesario cerrar ciclos de dudas, impregnados en vergüenza. Es necesario, el Espíritu Santo de Dios te dice: es necesario cerrar ciclos de inestabilidad. A veces bien, a veces mal, a veces sí, a veces no. Si el Espíritu Santo te está confrontando, quizá es que has vivido últimamente evitando hacer raíces. ¿Me estás escuchando? En algún sentido de la vida estás evitando hacer raíces. Has huido de procesos. Si el Espíritu te está confrontando, quizá en algún sentido has evitado el arraigarte y no solo permanecer, sino hacer raíces de tal manera que ya hay un sentido de pertenencia que el Espíritu de Dios ya desató. Hoy Dios quiere terminar con esa inestabilidad en la fe. Quiere terminar con eso, esa enfermedad de la duda, del fracaso, sanar raíces que están infectadas, plantar tu vida y lanzar tu propósito en el tiempo soberano de Dios. ¿Quién está escuchando la palabra? Yo la escuché primero para mí. Si reconoces que has permanecido en Cristo, pero quizá no te has afirmado,
Quizá has pospuesto el propósito por conflictos personales, familiares, en la iglesia. Vamos a ponernos de pie. Yo ya quiero orar por vos. La palabra es clara. Permanecer siempre fue. Permanecer siempre será. Pertenecer. Según la palabra de Dios.